Bueno, bienvenidos. Vamos a grabar el primero de los videitos para circuitos electrónicos. Decidí arrancar por un tema ya conocido por ustedes, que es el tema de potenciales eléctricos. La idea es que podamos en este pequeño video repasar un poco lo que ustedes vieron en taller de tecnología de base en segundo año, ¿sí? Pero bueno, vamos a recordar un poquito de qué se trata esto de potenciales. Supónganse que yo tengo una resistencia, ¿sí? Que está conectada a una cierta fuente de tensión y que obviamente esa fuente de tensión, en este caso continua, va a forzar una corriente de positivo a negativo a través de este componente, corriente dada como I. Nosotros sabemos que esa corriente I va a ser proporcional a la tensión B y obviamente al valor que esta resistencia imponga, o sea que la corriente va a ser la tensión B dividido la resistencia. Bien, con eso obtengo yo mi corriente en el circuito. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta resistencia que está acá agarro y digo, bueno, quiero calcular cuánto vale la tensión BR? Y cualquiera de ustedes que esté viendo el video dirá, pero Leo, la tensión BR es un circuito simple, lo vimos en primer año, es exactamente la tensión B. Y lo cual es cierto. Pero ¿por qué eso es cierto? Es cierto porque la tensión BR, en este caso, el primer terminal, la patita, llamémosla 1 de la resistencia, está conectado al positivo de la fuente. Y la patita 2 está conectado a el potencial de masa. ¿Sí? Y nosotros sí, ustedes habrán visto que el potencial BR se mide, si yo pongo acá un voltímetro, donde, permítanme, vamos a amplificar un poquito esto. Tengo mi tensión, ¿sí? Vamos a dibujarlo de esta manera, que es lo mismo que antes. Esta es la patita 1, esta es la patita 2. Acá teníamos puesto este símbolo de masa y acá teníamos la tensión B y el valor R, ¿sí? Ahora, ¿qué es BR? Bueno, BR es la caída de tensión vista en la resistencia, BR. ¿Y eso qué es? Es una diferencia de potencial. Una caída de tensión es una diferencia de potencial eléctrico. ¿Y cómo se calcula una diferencia de potencial eléctrico? Bueno, fácil. Es la tensión B en la patita 1, B en la patita 1, ya me molesto, qué sé yo, A, es la tensión BA, menos la tensión B, BB. Bueno, pero esto es muy rebuscado y nosotros nos enseñaron que un circuito simple, la resistencia conectada a la fuente, los dos terminales a la fuente, BR es igual a B, porque están en paralelo. Y es válido, es cierto. Pero mi intención es que con un circuito sencillito como este, pensemos un poquito esto de los potenciales y la diferencia de potencial que yo tengo. ¿Por qué yo esto digo, y está bien, digo que esto es B? Esto es B porque el potencial BB, este, el de la patita 2, este punto está unido directamente a masa. Y nosotros sabemos que este símbolo que está acá, que no deja de ser un símbolo, al cual llamamos GND o masa, esto es una representación
una representación para indicar la referencia de 0 volt. Y es muy importante la masa, sobre todo cuando uno habla de el tema de potenciales. Cuando uno está hablando de un potencial eléctrico es una medición de un punto referido a otro punto. No tiene sentido decir que este punto vale, por decir algo, 10 volts, si yo no sé dónde está puesta la masa. O sea, si mi circuito no tiene en ninguna parte conectada el símbolo de masa, decir que VA es igual a B es erróneo. Esto está mal. ¿Y por qué les digo que está mal? Porque después viene alguno y me dice, ah, pero mira que yo la masa la puse acá. Apa, si vos venís y me decís, la masa la pusiste acá, estamos en problema, porque BA deja de ser B. ¿Por qué? Porque donde está la masa es una referencia de 0 volt. Y esto, A y B, están unidos por un cable. Entonces, este punto está a 0 volt. Ah, y si ese punto está a 0 volt, entonces, porque la masa la pusimos acá, quiere decir que entonces esto está mal. BA no es B. Ahora BA es 0. Y si esta fuente es B, y esto es positivo, esto es negativo, porque esto sí se mantiene, porque es como está conectada la fuente, quiere decir que la tensión en B, fíjense, acá está el 0 volt, y este punto ¿cuánto vale? Y este punto vale menos B ahora, porque es el terminal negativo de la fuente. Entonces, el potencial BB ahora es menos la tensión de la fuente B. Y entonces, ¿qué pasa con BR? ¿BR cambió? No, BR no cambió, porque fíjense, la tensión BR sigue siendo BA menos BB. ¿Y por qué está planteado como BA menos BB? Y está planteado como BA menos BB porque yo adopté que mi circulación de corriente era así. Y si mi circulación de corriente es así, eso hace que la caída de tensión en la resistencia sea positiva acá y negativa acá. ¿Por qué? Porque siempre defino la caída de tensión en un componente como positivo el primer terminal que atraviesa la corriente. Sea o no sea el sentido real de esta corriente, ¿sí? En este caso nosotros sabemos que en este circuito la corriente circula en este sentido. ¿Por qué? Porque la fuente está fijada con el positivo para allá y la resistencia está para allá. Obviamente en el convencional, ¿sí? Corriente electrónica, ya les habrán dicho más de una vez, la corriente electrónica real en realidad circula en negativo-positivo, pero la corriente convencional, la que nosotros utilizamos para plantear en circuitos, si la fuente y esto está conectado directo a una resistencia, circula en este sentido. Entonces, esto parece una pavada, y lo es, porque tengo una sola resistencia y una fuente, pero es un concepto básico y muy claro que tienen que manejar todos, que es el concepto de qué es la masa. La masa no es un elemento físico, ¿sí? La masa es un punto de referencia donde uno lo considera 0 volt. ¿Y por qué decimos que eso es 0 volt? Y porque yo en algún lado tengo que agarrar y decir voy a comparar. Cuando uno mide, cuando uno hace una medición, siempre medir es comparar. Y para poder comparar yo necesito saber el cero dónde está. Si yo vengo y digo, bueno, voy a medir una mesa. O voy a medir, por ejemplo, qué sé yo, mi celular. Bueno, ¿y con qué voy a medir el celular? Y yo el celular lo puedo medir con cualquier cosa, en realidad. Lo puedo medir con un elemento de medición, un calibre, por ejemplo, y agarrar y decir, bueno, esto tiene de espesor, por ejemplo, pongo el calibre acá,
y digo, ah, mira, esto tiene 10 milímetros de espesor, puedo decir algo, ahí, 10 milímetros, ¿sí? No se va a alcanzar a ver en la cámara, pero 10 milímetros. ¿Y cómo sé que estos son 10 milímetros? Y yo sé que son 10 milímetros porque en algún lado hay un cero y después hay una escala graduada. Pero está el cero de referencia, ¿sí? Cuando yo digo, mi fuente tiene 9 volts. Ah, bárbaro, tiene 9 volts. ¿En dónde tiene 9 volts? Y los 9 volts lo tiene entre bornes, entre el cable positivo y el cable negativo. En ese caso, lo que estoy haciendo yo con mi voltímetro o con mi tester es asumir que el borne negativo de esa fuente es el 0 volt. Y lo estoy tomando a eso, a este punto que está acá, como 0 volt. Pero si yo agarro la misma fuente y digo voy a tomar el positivo como masa, como 0 volt, y mido el borne negativo respecto de ese, me va a dar menos 9 volt el potencial. ¿Y por qué me da menos 9 volt? Y porque la fuente sigue poniendo la corriente para este lado. La corriente impone una corriente para este lado, la fuente. Por más que yo ponga la masa acá, ¿puedo considerar esto masa? Sí, lo puedo considerar masa. Nadie me lo impide. Pero ten en cuenta que si vos pones la masa en el borne positivo, en este caso de la fuente, no vas a alterar el sentido de giro de la corriente. La corriente va a seguir circulando para el mismo lado. Porque la corriente la impone la fuente, no la pone la masa. Ah, entonces, bueno, recapitulemos un poco. Nosotros decíamos recién que la tensión en la resistencia siempre se va a marcar así, en este caso, porque la corriente circula primero por acá. Pero vos me pusiste la masa acá arriba y no altera nada eso, y no altera nada en eso. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Dijimos que ahora BA vale 0, porque esto es un cable. Y BB, que acá hay un cable, fíjense que vale la tensión de la fuente, pero al revés, menos B. Porque este es el negativo de la fuente y este es el positivo. Entonces BA vale 0, BB vale menos B. Y si yo hago esta resta, matemáticamente hablando, tengo 0 volt de BA menos de la diferencia de potencial, este menos de la cuenta, ¿sí? Y si bien sabemos que no hace falta, lo voy a poner para que quede claro, menos B, que es la tensión BB que yo medí. Ah, y fíjense qué pasa. Menos, menos, me queda más. O sea que esto me queda 0 menos menos B más B. O sea que la caída de tensión en la resistencia no depende de dónde haya colocado yo la masa en este circuito, ¿sí? Si yo la masa la puse arriba o la puse abajo. La diferencia de potencial en la resistencia, ¿sí? No se ve afectada por la masa donde queda ubicada, ¿sí? Lo otro que podemos decir de este circuito sencillo, y ya vamos cerrando este primer videito de potenciales, porque es bien conceptual nomás, el próximo vamos a resolver un ejercicio un poquito más complejo. Lo otro que podemos decir es que BR, para nosotros, BR, es BAB también. ¿Y qué es BAB? BAB es la tensión en A, comparada con la tensión en B. Pasado a la práctica, ¿qué es esto? Bueno, yo vengo acá, coloco un voltímetro, un tester, ¿sí? Cable negro del común, lo pongo en el potencial B, en el punto B. Cable rojo, espero que sea este, lo pongo en el potencial A, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace internamente el voltímetro? Internamente el voltímetro lo que termina haciendo es justamente cuánto es esto menos esto. Hace esta cuenta, ¿sí? Hace una medición de A respecto a B. Que es lo mismo que yo podría hacer si midiese poniendo el común en A, el común en masa, perdón, el rojo en A, que obviamente eso me va a dar 0 porque es un cable, y después poniendo de vuelta el negro en masa y el rojo en B,
De esa forma yo mido BA y mido BB. Hago la cuenta y tengo BR, ¿sí? Yo sé que todo esto, por ahí, para muchos de ustedes les parezca que es muy básico, muy elemental, eh, es coherente que lo piensen así. Es más, me agradaría saber que el 100% de ustedes que vieron este video pudieron entender la explicación y pudieron justamente decir, esto que me estás explicando no tiene sentido porque yo ya lo vi y me lo acuerdo perfectamente. Yo creo que nunca está de más pegar una repasada rápida, son 15 minutitos ya cortando, es un video corto, sencillo, que me parece que les va a ayudar a refrescar un poquito este concepto de lo que es un potencial eléctrico. ¿Sí? Siguiente video, entonces vamos a, ahí sí, ya caer en un circuito un poquito más complicado, no mucho más complicado. Vamos a ver cuánto es BA, cuánto es BB. Y vamos a hablar un poquito qué pasa cuando tengo una resistencia o un componente entre dos potenciales conocidos, como el caso acá de R1 o como el caso de R4. Bien, bueno, los voy dejando por este video y nos vemos en los que siguen. Saludos.